enorme puntualidad vamos a empezar hoy, pero como hay mucha gente ya de vacaciones, pues no nos vamos a dar unos minutos ni nada de eso, porque creo que somos los que somos y vamos a estar estupendamente. Tengo el placer de abrir esta segunda sesión del curso que hemos organizado esta primavera en el colegio sobre mujeres y espacio público, edades moderna y contemporánea, en el que intervino la vez anterior, el miércoles anterior, la profesora Sanzayán, y hoy vamos a recibir a Elisa García Prieto, la doctora García Prieto. Yo no me voy a encargar de hacer la presentación de Elisa, porque el curso lo codirigimos el profesor López Anguita y yo, y ellos han sido compañeros. Entonces yo creo que la va a presentar muchísimo mejor y con todo el cariño del mundo el profesor López Anguita, pero sí que quiero darle las gracias. Darle las gracias a Elisa por el esfuerzo que ha hecho, porque sé que está muy ocupada, está trabajando mucho, y sin embargo desde el minuto uno, cuando le dijimos que se incorporara a este curso nuestro, pues nos dijo que sí, sin ningún tipo de condiciones. Cuando yo les decía el otro día, es un curso sobre mujeres, que van a ser ponentes mujeres y de diferentes generaciones, pueden comprobar que eso es así. Pero Elisa García Prieto es una historiadora real, es decir, ya no podemos hablar de un historiador emergente o con un enorme potencial. Elisa trabaja de una forma espléndida y ahora contará el profesor López Anguita, hará un breve resumen de su currículum, así que no le robo más tiempo, Antonio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy a esta segunda jornada del curso Mujeres y Espacio Público. Para mí es un placer, una alegría presentarles a una muy buena historiadora y también muy buena amiga, Elisa García Prieto. Ella es doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del grupo de investigación dirigido por la doctora Rita Marquillas, catedrática de Lingüística de la Universidad de Lisboa. Es un proyecto financiado por la Unión Europea, llamado Postscriptum, y que está realizando una intensa búsqueda de fuentes documentales en diferentes archivos europeos. Elisa García Prieto conoce a la perfección no solo el archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, sino también diferentes fondos de la British Library o, por ejemplo, el Fondo Fabre, ubicado en Ginebra, que son fondos en los que ya trabajó intensamente durante la investigación previa a su tesis doctoral. Esta tesis doctoral estuvo centrada en la formación cortesana de Isabel Clara Eugenia de Austria, hija de Felipe II. Por tanto, Elisa trató la etapa inmediatamente anterior a la parte de la vida que Isabel Clara Eugenia pasó en Bruselas como soberana de los Países Bajos. Una etapa que sus biógrafos habitualmente pasaban muy por alto, hasta que Elisa decidió acometer una investigación solvente y profunda. Elisa García Prieto ha participado en diferentes seminarios y congresos celebrados en España, Portugal, Inglaterra, Finlandia y Estados Unidos. Entre sus principales publicaciones destacan una docena de artículos y capítulos de libro publicados en revistas de impacto como Crónica Nova de la Universidad de Córdoba o Estudia Histórica de la Universidad de Salamanca, y artículos que saldrán en breves en Cuaderno de Historia Moderna de la Complutense o Hispania del CSIC. También tiene capítulos publicados en libros de editoriales como el Centro de Estudios Europa Hispánico, Polifemo o Raimundo Fernández Villaverde, que es quien edita los textos de la Fundación Carlos de Amberes. Sin más, le cedo la palabra, le agradezco que esté hoy aquí y su presentación. Muchas gracias, Elisa. ¿Se oye bien? Ahora ya sí, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a los dos coordinadores de este ciclo la amable invitación. Para mí también, pues bueno, es un placer estar hoy aquí y poder compartir una parte de mi trabajo que bueno, pues es el que hice durante la tesis doctoral. No tiene mucho que ver con lo que estoy trabajando ahora, pero bueno, al final estas cosas siempre confluyen unas con otras. Y bueno, sí que quiero decir que, bueno, antes de meterme en harina, me gustaría pues un poco hablaros de cómo llegué yo al tema de las damas, ¿no? Y bueno, por qué voy a hablar de ellas y por qué considero que además las damas de palacio es una buena perspectiva para entender el espacio, digamos, el poder y la influencia femeninas en la España moderna. Aunque la historia de las mujeres lleva unas décadas ya consolidadas, aquellos que nos dedicamos a ella, todavía tenemos que justificar muchas veces su sentido y la utilidad en el mundo historiográfico y explicar por qué los sujetos históricos que nosotros estudiamos, es decir, las mujeres, merecen nuestro esfuerzo y sobre todo la redacción de tesis y de artículos científicos. He de reconocer, no obstante, que a veces damos con estos personajes tan inmensos, ¿no?, que se nos disculpa un poco la elección. En mi caso, la tesis de doctorado, como bien ha dicho el doctor López Anguita, versó sobre Isabel Clara Eugenia, que fue la hija primogénita de Felipe II, Isabel de Valois. Contaminadas en ciertos aspectos por la leyenda rosa que han vuelto a la reina de origen galo, conocida en los textos como Isabel de la Paz y que siempre ha sido vista como la mujer más amada de Felipe II, la infanta Isabel ha gozado, a diferencia de otras infantas españolas, de una cierta fortuna historiográfica. Es cierto que fueron los belgas los primeros que llamaron la atención sobre este personaje, porque ellos, en su proceso de construcción de una historia nacional en el siglo XIX, evidentemente se sintieron muy atraídos por una mujer que era fundamental para su propia identidad nacional. Aquella infanta, nacida a pocos kilómetros de Segovia, concretamente en el Palacio de Balsaín, constituía un precedente evidente del reino belga, merced a sus más de 20 años como soberana independiente de las Provincias Unidas, de los Países Bajos. No obstante, pese a su importancia política, Isabel Clara Eugenia también ha tenido sus motes, y así entre los más conocidos está el de la novia de Europa. Este mote se debe a las dilatadas negociaciones matrimoniales que la concernieron y sobre todo a la avanzada edad a la que se casó, 33 años, que obviamente para la edad moderna era una edad muy avanzada. Le valieron, por tanto, pues bueno, ese apelativo por parte de uno de sus más insignes biógrafos españoles, que fue don Félix Llanos y Torriglia. No obstante, su labor política al frente de la corte de Bruselas en un momento tan delicado como es el primer tercio del siglo XVII, con la negociación de la tregua de los 12 años, su ruptura y el inicio de las hostilidades de nuevo en aquellas provincias en el contexto de la Guerra de los 30 años, le han valido un lugar especial en la historiografía centrada en el periodo. Se podrá pensar que poco había que estudiar sobre esta figura regia y que por tanto la elaboración de una tesis sobre ella no tenía excesivo sentido. Sin embargo, mi interés no radicaba tanto en su labor como gobernadora, sino lo que le posibilitó llegar a serla. Y en este punto no se trataba de analizar concienzudamente la política matrimonial que la hizo convertirse en la archiduquesa consorte de su primo Alberto, sino observar el proceso formativo que una mujer de su condición precisaba para el destino que le reservaba la historia. Cuando yo hablo de Isabel Clara Eugenia siempre me gusta hablar mucho de las potencialidades, de aquellas cosas que ella pudo ser y que realmente no llegaron a producirse. Porque digamos que ella siempre tuvo una corona rondándole por la cabeza desde prácticamente el momento en el que nació. Podía haber sido reina católica como sucesora de Felipe II, podría haber sido emperatriz consorte de la mano de su primo Rodolfo II, también reina de Francia, merced a su condición de nieta primogénita de Enrique II de Valois, o reina de Inglaterra como descendiente de la última duquesa de Bretaña. En definitiva, por una vía u otra, Isabel Clara debía aprender los entresijos de una monarquía, el ejercicio del poder desde una vía formal o informal y, en definitiva, todo lo que conlleva la soberanía en el antiguo régimen. Y la labor de educación y, sobre todo, de formación fue el objetivo que yo me marqué para la tesis. La tarea no resultaba fácil porque, si bien es cierto que sabemos mucho sobre la educación del príncipe, desde los textos que se escribieron para los jóvenes príncipes, hasta los planes de estudio, incluso los maestros que los ejecutaron, la de sus hermanas siempre ha quedado a la sombra. Probablemente, y aquí me adelanto a las conclusiones que yo saqué en mi tesis, porque no seguía un programa predeterminado. Y aunque es verdad que muchas veces compartían horas de estudio y maestros con sus hermanos, como sabemos que pasó en el caso de Felipe II y su hermana, la emperatriz María, no generó tanto interés por los contemporáneos y apenas tenemos alusiones a ello.
Evidentemente podemos reconstruir cuestiones básicas como es el aprendizaje de la escritura, que en el caso además de Isabel estuvo en manos de reputados calígrafos, la lectura, dirigida normalmente a la lectura de libros religiosos, aunque evidentemente ella se dedicó muchas veces a lecturas bastante más ligeras y entretenidas, y los idiomas extranjeros. En el caso de Isabel Clarà Eugènia sabemos que hablaba francés, lógicamente debido a su origen francés, latín, y debía entender bastante bien el portugués y algo el alemán. Pero también aprendían, y lo demás, digamos, pues otras labores que los contemporáneos llamaban femeniles, ¿no? Las labores femeninas como la costura, la pintura o la música, donde también destacaban. Pero también aprendían, y además lo hacían desde un plano puramente práctico, a comportarse como hijas de reyes, estableciendo redes de correspondencia con otros príncipes y potentados europeos, acudiendo a las recepciones de los embajadores y enviados de otras cortes y adoptando su papel de preponderancia en la cúspide social que formaban las élites. Aquí entran las damas de las que vengo a hablar, y es que al elaborar mi trabajo de investigación comprendí muy pronto que el entorno doméstico de la infanta, es decir, su casa, era esencial para entender su papel en la corte y lo que se esperaba de ella. Los distintos miembros de la familia real contaban con una casa que albergaba su servicio doméstico. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de servicio doméstico hoy en día entendemos otra cosa, pero en aquel momento esto englobaba puestos de gobierno, de administración y el cortejo que reflejaba la grandeza del soberano y su parentela. La significación del criado en el antiguo régimen también es muy significativa, porque el criado es literalmente el que se cría en casa de tal manera que las casas reales y las casas nobiliarias van a cumplir una función de integración de las diferentes élites sociales. Dentro de este particular microcosmos cortesano que es la casa, la de la reina goza de unas peculiaridades que la hacen muy interesante al historiador y fundamental para entender el tema genérico de este ciclo sobre mujer y vida pública. En efecto, la casa de la reina contaba entre sus servidores, entre sus filas, con servidores masculinos y servidoras femeninas, recordándonos una vez más que en el pasado, al igual que hoy, una parte de la sociedad estaba formada por mujeres y que además tuvieron su voz y su capacidad para vivir acorde a unos objetivos vitales. Si la cúspide de la casa estaba ocupada por el mayordomo, varón, noble, normalmente solían ser titulados, digamos que también teníamos la cámara de la reina contenía una buena retahíla, ¿no?, de mujeres prominentes, como las llamo yo, ¿no? Camareras mayores, dueñas de honor, ayas y por último término las damas. Nos dejamos otros cargos por el camino que no creo que me dé tiempo a desarrollar, pero que también son a veces muy interesantes de observar porque contienen algunos elementos que pueden sorprender mucho al profano en la materia, es decir, mujeres que sin tener esta importancia dentro de la Cámara, sobre todo merced a su estatus social, sin embargo gozaban de una gran influencia por su cercanía, sobre todo a la reina. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al cargo de la dueña del retrete. El retrete es la cámara más retraída de la reina, donde se guarda todo lo que ella utiliza habitualmente. Bueno, pues estas mujeres gozaban de un poder realmente importante. Pero bueno, volviendo un poco a lo que nos ocupa, la casa de la reina no solo daba servicio evidentemente a la soberana, sino que también solía albergar a sus hijos. Normalmente los varones, pues hasta la edad en la que ya era necesario separarlos de este círculo femenino porque había que educarlos para la labor de gobernar, pero bueno, en el caso de las infantas permanecían mucho más tiempo. Pues el caso de nuestra Isabel Clarà Eugènia, ella pues se va a criar en diferentes casas de la reina. Durante sus primeros 2 años de vida en la casa de su madre, Isabel de Valois, y a partir de 1570 en la de su, digamos, la última esposa de Felipe II, la casa de Ana de Austria. Una vez que Ana de Austria muere en el año 1580, a raíz de una epidemia de catarro que afecta a toda la península, pues la casa de la reina se transformó en la casa del príncipe y los infantes. Pero digamos, en el funcionamiento básico va a seguir funcionando como casa de la reina, por tanto es interesante que sigamos refiriéndonos a ella. La casa es una estructura persistente que hunde sus raíces en las cortes medievales y que, merced a la propia evolución de la monarquía hispánica, pues va a ir evolucionando de manera pareja. Su tamaño va a ir creciendo y con ella la complejidad inherente al espacio. En el caso además, digamos, que nos ocupa, pues bueno, la definitiva sedentarización de la corte con su establecimiento en la Villa de Madrid por Felipe II en 1561 otorgó a esta y a estas estructuras domésticas una forma muchísimo más definida. Ya en tiempos de Carlos V se inician las reformas del Alcázar de Madrid, que después realmente van a ser continuadas por Felipe II, porque
que va a ser quien realmente establezca un programa arquitectónico más coherente para el Alcázar. Pero es cierto que ya el emperador va a ver en el Alcázar un potencial importante para el establecimiento de la corte, y precisamente las reformas que se inician era para dar espacio precisamente a la emperatriz, es decir, crear unas estancias propias para la emperatriz y su casa. De hecho, durante muchos años el patio central se siguió llamando el patio de la emperatriz, aunque ella nunca los usó. Va a ser Isabel de Valois la primera en utilizar esas estancias. Bueno, estas estancias de la reina estaban organizadas en torno a uno de los patios. Se me ha olvidado pasar unas imágenes. Bueno, aquí tenemos a Isabel Clara Eugenia, el retrato de Rubens, que es el que más, quizás uno de los que más conocemos, pero mi Isabel Clara Eugenia siempre ha sido esta, ¿no? La jovencita. Estas son Isabel de Valois y Ana de Austria. Este es el Alcázar, y esta imagen es bastante interesante porque se ven los dos patios del Alcázar, uno el patio del rey, el patio de la reina, alrededor del cual van a estar estas estancias donde van a vivir tanto la soberana como algunas de sus criadas, sobre todo las damas, ¿no? Porque no todos los criados de palacio vivían en el Alcázar, sino que había algunos que vivían en posadas, pues digamos, en la propia villa de Madrid. Digamos que además de la reforma del espacio, que es muy importante, la forma de gobernar la casa también fue sufriendo cambios motivados no solo por la paulatina adopción de la etiqueta borgoñona, que ya sabéis que se va introduciendo de manera pues un poco escalonada ya en tiempos de Felipe II, aunque va a haber algunos servicios de la casa, como por ejemplo el de la caballeriza, donde la tradición castellana va a permanecer mucho más tiempo. Pero bueno, no es tanto ya solo la adopción de esa etiqueta, sino también la conformación de una normativa, de una nueva etiqueta palatina que va a regular los oficios, los usos y las costumbres dentro de la casa. Por tanto, así, si bien es cierto que la casa de Isabel de Valois es muy interesante para conocer cómo funcionaba una casa de la reina, esta servidumbre femenina, voy a adelantarme a 1570, cuando con la llegada de Ana de Austria se acometió la elaboración de las etiquetas definitivas de la casa. Felipe II tenía muy clara la necesidad de reformar un espacio que había generado muchos problemas durante los tiempos de la reina francesa, y encargó, por tanto, al mayordomo y a sus asistentes la tarea de redactar una etiqueta que, en sus propias palabras, debía servir de ejemplar en lo sucesivo. Es decir, que lo que querían era elaborar un texto que realmente permaneciese y pudiese, digamos, organizar el espacio no solo para ese momento concreto, sino a posteriori. Tan arduo encargo recayó en don Antonio de la Cueva, marqués de Ladrada y primer mayordomo de la reina Ana. Y fueron tantos los años que conllevó la tarea que no llegó a verla concluida. Es cierto que durante su gobernanza se redactó la mayor parte de la etiqueta, es decir, que se pusieron las bases fundamentales, pero tuvieron que pasar todavía 2 mayordomos más por la casa para que se dieran por concluidas de manera definitiva. Siempre me gusta señalar que el texto de las etiquetas es un texto vivo, es decir, no se redactó a espaldas de la realidad que se pretendía organizar. Respondía a varias necesidades que no podemos dejar de reseñar. Por un lado, establecer los cargos que conformaban la casa, así como las funciones y los límites que tenían, y por otro, resolver problemas de convivencia que estaban teniendo lugar en esos momentos en el Alcázar. Para ilustrarlos voy a poner 2 ejemplos que yo creo que son muy significativos. Muy poco antes de la llegada de la reina Ana a la península, el mayordomo mayor estaba en pleno proceso de desmontaje de la casa de Isabel de Valois. Se fueron facilitando las salidas de las criadas de esa casa, muchas de las cuales todavía eran de origen francés, y bueno, pues se fueron cerrando las cuentas de la casa. Sin embargo, había que dejar un remanente de servicio para las 2 hijas del rey, las infantas Isabel y Catalina. Dentro, digamos, de esa servidumbre destacaba la duquesa de Alba. La duquesa de Alba había sido la última camarera de Isabel de Valois y después va a adoptar el papel de aya de las infantas. Bueno, pues el problema con la duquesa de Alba, que nos imaginamos que evidentemente debido a su posición social, a su título y a su propia importancia, pues va a ser que le va a dar muchos problemas al mayordomo. Concretamente, se va a quejar repetidas veces de la presencia de una de las guardas menores de la casa comiendo en la misma mesa en la que comían las dueñas de honor.
considerando que esto atentaba contra el estatus de algunas de las criadas de la casa, elevó varias quejas al cardenal Espinosa, que era uno de los principales ministros de Felipe II en aquellos años, y bueno, tal fue el machaque de la duquesa, que el texto de las etiquetas no se olvidó de establecer de manera muy clara dónde debía de comer la guarda menor de damas. Es decir, se establece perfectamente, la guarda menor de damas no podía comer nunca ni con las damas, ni con las dueñas de honor, ni con nadie. Es decir, comía con criadas de menor estatus. Y en caso de que tuviera que hacerlo, lo hacía en una mesa separada. Eso se deja muy claro. La otra anécdota tiene un carácter distinto. En el texto que conservamos de las etiquetas en la Biblioteca Nacional, además de lo que es el texto principal, también se fueron copiando lo que eran las anotaciones que iba haciendo el Marqués de Ladrada a cada uno de los puntos que se iba discutiendo en las juntas que se hicieron para redactarlas. Bueno, pues al tratar el tema de las salidas públicas de la reina, un hecho que además se va a potenciar mucho con las reinas Habsburgo, se quiso atajar la costumbre de las damas de mayor rango, nuevamente, de acudir en la carroza de la soberana o que hubiera un excesivo número de carrozas, ¿no?, en la comitiva regia. La pretensión era que la reina sí que fuese en carroza o a caballo y las mujeres de la cámara en mulas. Sin embargo, el Marqués de Ladrada, siendo consciente de la realidad que le rodeaba y muy juiciosamente consideró que la edad y los achaques de esas señoras no las hacían evidentemente muy hábiles para montar mulas. Entonces lo que él dijo es que bueno, vamos a tratar de disimular en lo posible esta normativa, porque evidentemente las salidas de palacio eran constantes, por tanto, pues bueno, quizás en salidas un poco más públicas o más solemnes, pues sí, vamos a tratar, en ese caso aplicaremos la etiqueta, pero si no, evidentemente no vamos a hacerlas montar en mulas. La adaptación, por tanto, de un texto protocolario, como es el de las etiquetas, a la realidad que se vivía en ese momento, nos sirve para ahondar en nuestra reflexión y preguntarnos hasta qué punto se consiguió el propósito de encauzar los comportamientos dentro de la casa. ¿Se respetaron las jerarquías? ¿Se lograron las conductas modélicas y, sobre todo, templadas que se pedían? En su ya estudio clásico, Valgoma y Díaz Varela, en el discurso que él hizo para la entrada a la Real Academia de la Historia, supo conjugar muy bien el análisis descriptivo de las etiquetas con la mezcla de anécdotas que remitían a la vitalidad de la casa y, sobre todo, a la imposibilidad de entender la realidad humana a través únicamente de textos normativos. Además de las fuentes meramente administrativas que dejó la casa, esto es, la compilación de los gastos que generaban en áreas tan diversas como el guardajoyas, la caballeriza, el pago de los sastres, los gajes o los sueldos de las personas que formaron parte de la servidumbre, contamos con fuentes más descriptivas que nos permiten adentrarnos en el día a día de la casa. En este caso, el mayordomo al que ya hemos hecho referidas referencias, don Antonio de la Cueva, Marqués de Ladrada, ha dejado un prolijo registro documental con sus consultas diarias al rey, que además están contestadas al margen por el propio Felipe II. Y en ellas lo que va haciendo el mayordomo es ir dando cuenta, pues bueno, de los problemas que van surgiendo en la casa de la reina, cuáles pueden ser las soluciones, cuáles son, pues bueno, las quejas que él tiene al rey, etc. Lo interesante de este conjunto documental no radica únicamente en el periodo cronológico que cubre, que es de 1570 a 1572, es decir, el momento en el que se está implementando toda esta reforma, ¿no?, de las etiquetas, sino también la detallada exposición de los problemas que surgían en la convivencia de palacio. Y en lo que a nosotros nos importa, que es el papel femenino, la fuente es una auténtica mina de información. Adelantándonos un poco a los acontecimientos, hay que decir que la tarea de gobernar una casa de mujeres no era tarea sencilla y que en general los mayordomos se quejaron de los quebradores de cabeza que les daban y los escasos alicientes que tenía el oficio, porque consideraban que estaba además muy mal pagado. Y para solidarizarnos, porque yo reconozco que muchas veces me solidarizo con ellos, con estos pobres servidores, vamos a reseñar una serie de cuestiones evidentes. Si nos fijamos en la cúspide femenina de la casa, esto es, el conjunto de mujeres maduras que ocupaban los cargos principales, como el de camarera, dueñas de honor, ayas, etc., hay que señalar que eran mujeres procedentes de los principales linajes nobiliarios de la corona, tituladas en muchos casos, viudas en su mayor parte de oficiales de la monarquía, y en definitiva, mujeres poco gustosas de verse encorsetadas por unas normas y muy celosas de sus privilegios. Huelga decir que a veces esos privilegios no estaban recogidos en ninguna norma, sino que respondían a la mera costumbre, por lo que su defensa se basaba en lo que otras, normalmente sus antecesoras, habían disfrutado en el mismo puesto. Por ejemplo, la marquesa de Berlanga, que fue la segunda camarera mayor de la reina Ana, se quejó de que a ella no le permitían acompañar a la soberana en su carroza, lo que hemos visto antes, como sí lo había hecho la duquesa de Alba en tiempos de Isabel de Valois, y que ello constituía un desdoro importante a su persona.
Si este hecho, la condición de tituladas, ya complicaba de por sí la convivencia en palacio, nos podemos imaginar cómo la situación se volvía insostenible cuando convivían diversas nacionalidades dentro de la casa. Precisamente a raíz, digamos, de los matrimonios de prestigio que va a hacer la monarquía hispánica, las consortes del rey católico solían proceder de cortes extranjeras y traían con ellas un cortejo que, entre otras funciones, pues cumplían el servicio doméstico que era necesario para la soberana durante el viaje. Este cortejo, que era elegido en su país de origen, normalmente pues, bueno, por la familia de la soberana, no solía permanecer mucho tiempo en la nueva casa, pero siempre quedaban algunos criados que solían configurar lo que es el círculo de confianza de la reina, ¿no? el más cercano. Este fue uno de los grandes problemas que se afrontó en tiempos de Isabel de Valois y que influyó mucho en la manera que a posteriori se gestionaría este aspecto. En efecto, la reina francesa vino acompañada de un nutrido séquito que no solo es que incluyera criados franceses, es que muchas de las criadas eran princesas de la sangre, es decir, la grandeza francesa. La permanencia dilatada en la corte madrileña de muchas de esas damas provocó el choque con la nobleza española, que evidentemente aspiraba a ocupar los puestos de servicio palatino en la casa. Hay que tener en cuenta que además Isabel de Valois es realmente la primera consorte como tal de Felipe II, que hacía muchos años que no había una reina en Castilla y que evidentemente la nobleza estaba deseosa de ocupar esos cargos. Por tanto, pues bueno, los problemas no se van a hacer esperar. Ya en el propio recibimiento de los reyes en Guadalajara, cuando fueron convidados por los duques del Infantado, ya hubo un problema. Precisamente estaba relacionado con los conflictos de precedencia entre la grandeza española y las princesas de la sangre francesa. Cada uno de ellos aseguraba que su importancia y estatus era mayor y que por tanto les correspondía el lugar más cercano a la soberana. Esto acabó derivando en la incomparecencia de la propia duquesa del Infantado en la comida que ella misma había organizado, porque no estaba dispuesta a ceder su puesto a una de las princesas de la sangre que acompañaba a Isabel de Valois. Estos gestos, que no se pueden explicar como simples arrebatos femeninos, cosa que, por cierto, algunos historiadores de principios del siglo XX, hombres, por otro lado, calificaron como tal, es decir, pues pique, ¿no?, como ellos decían, son absolutamente coherentes con las problemáticas de precedencia que gobernaban las relaciones diplomáticas entre las monarquías y muy especialmente entre la monarquía española y la francesa, que van a estar dirimiendo evidentemente quién de ellas tiene, digamos, la potencia, quién de ellas es la auténtica potencia hegemónica y sobre todo la auténtica potencia católica hegemónica en Europa. Ese primer conflicto no fue el único y el relato de la casa de Isabel de Valois, que han ofrecido estudios más recientes y rigurosos, inciden en la conflictividad entre las damas, así como en la incapacidad de la reina para atajar todos esos problemas. Además hay que señalar que además de los propios choques entre las damas españolas y francesas, las propias francesas tuvieron conflictos entre ellas, cosa que realmente preocupó muchísimo al embajador francés, más que preocupar, abochornó al embajador francés porque era evidente que eso ponía en solfa la capacidad de la reina. La memoria de estos años tenía, por tanto, por fuerza que influir en la gestión del séquito de Ana de Austria. En este sentido, el marqués de Ladrada fue bastante diligente y trató de solucionar en un tiempo corto el destino de aquellos criados venidos desde Alemania. Pero bueno, ya sabéis la expresión de las cosas de palacio van lentas, y aunque había cosas que se tenían muy claras, la puesta en marcha de todo el regreso de esa comitiva fue muy complicada. Además, y como no, la situación de este séquito alemán cuenta con una serie de características que no podemos pasar por alto. Aunque normalmente yo me refiero a ellas como damas alemanas, en realidad muchas de ellas procedían de linajes castellanos consagrados al servicio imperial desde tiempos de Fernando I y sobre todo durante el reinado de la emperatriz María. María, la mujer de Maximiliano II, nacida infanta, hija de Carlos V, acudió al imperio acompañada de un nutrido séquito de damas españolas que sí que permanecieron junto a ellas. Hay que tener en cuenta que la emperatriz durante sus más de 30 años de vida en el imperio no aprendió nunca alemán, es decir, que tenía que moverse evidentemente en un círculo castellano parlante y efectivamente, pues bueno, ese círculo va a ser el que le rodee a ella y el que rodee a sus hijas, es decir, la archiduquesa Ana, futura Ana de Austria, pues también va a criarse con estas damas españolas. Evidentemente, pues bueno, es que simplemente con decir los apellidos de estas damas como Laso de Castilla nos damos cuenta de que evidentemente alemanas no eran.
La propia emperatriz presionó a Felipe II para que mantuviese a muchas de ellas como damas y sobre todo con las mujeres jóvenes pues se transigió evidentemente y se incorporaron a la nómina palaciega. No obstante, quedaba el grupo de mujeres que aspiraba a copar los cargos de relevancia como el de camarera mayor. Como podemos imaginarnos, si las francesas no habían logrado su propósito durante tiempos de Isabel de Valois, no lo iban a lograr ahora con Ana de Austria. No obstante, sí que aprovecharon algunas oportunidades que pusieron a prueba la paciencia del mayordomo mayor. Cuando la reina llegó a la península, la cuestión de la camarería mayor ya había sido resuelta por Felipe II, y así, tras su entrada en Madrid, no quedó duda de que el puesto debía recaer en la elegida por el rey, que era la marquesa de Fromista. No obstante, la mala salud de la marquesa hizo que apenas estuviese unos meses en el cargo y enseguida falleció, lo que le generó un gran problema al mayordomo mayor, porque evidentemente se creó un vacío de poder que fue aprovechado por estas mujeres alemanas, nuevamente, que estaban evidentemente deseosas de tratar de medrar. Uno de los conflictos que puede parecer muy anecdótico, pero que tuvo bastante importancia, fue digamos el intento por parte de estas damas de sustituir al sastre que trabajaba para la casa de la reina. Este sastre, que era de origen francés, René Jeanlin, llevaba confeccionando, digamos, los trajes de la soberana y de sus hijas durante muchos años. Bueno, pues una de estas damas del imperio, Margarita de Cardona, que era una dama de origen aragonés, que había salido precisamente en el séquito de la emperatriz María y que en el imperio había contraído matrimonio con un noble de origen checo, Adán de Dietrichstein, que después ejercerá el puesto de embajador cesario en la corte de Madrid. Bueno, pues esta señora se empeñó en que se contratara a un sastre de su confianza. El sastre que promocionaba a esta mujer era, en opinión del mayordomo, un auténtico desastre, porque no solo confeccionaba mal los trajes, sino que en él la costumbre de hurtar material estaba muchísimo más asentada de lo que era habitual en esta profesión. Evidentemente, Margarita de Cardona no se salió con la suya, pero los improperios contra la dama no acabaron, porque don Antonio de la Cueva llegó a calificarla de padrastro. Hay que señalar que la férrea voluntad del mayordomo le permitió sortear con una cierta solvencia este conflicto. Pero estas mujeres evidentemente contaban con un as en la manga, que no era otro que la propia reina. Es decir, la reina siempre tenía la capacidad de conceder mercedes extraordinarias a aquellas damas, ¿no?, que le eran más cercanas. Y evidentemente todas estas mujeres van a lograr estas mercedes. Se ve perfectamente tanto, digamos, en el testamento de Ana de Austria, donde deja una considerable cantidad a muchas de las damas que la habían acompañado desde Alemania, y por ejemplo en el caso de Margarita de Cardona, contamos con un billete de la reina donde ella, precisamente cuando Margarita Cardona ya abandonaba por fin la península para gran alivio del marqués de Ladrada, pues bueno, la reina le regaló una joya, porque era la costumbre en Alemania, que estaba valorada como unos 3.000 ducados, es decir, una cantidad bastante considerable. Evidentemente el mayordomo mayor también estaba muy interesado en que estas salidas se produjesen, porque era muy oneroso para los gastos de la casa. Como él decía, pues bueno, se quejaba mucho de la rapacidad de los criados alemanes, porque parecía que habían venido a las Indias y querían salir cargados de oro. Además, bueno, había una serie de cuestiones, ¿no?, que los sueldos en Castilla eran más elevados que en Alemania, y evidentemente trataron de aprovecharse de esa coyuntura. Este particular aspecto, el de digamos, despedir los cortejos extranjeros, siguió siendo uno de los desafíos más importantes durante el siglo XVII. Si nos adelantamos, por ejemplo, al reinado de Felipe III y con motivo de las dobles bodas entre Francia y España, cuando la princesa Isabel de Borbón se convirtió en princesa de Asturias y la infanta Ana en reina cristianísima por su matrimonio con Luis XIII, pues bueno, la cuestión de los cortejos y el regreso de los extranjeros estuvo dominado por una especie de acción-reacción, ¿no? Así, el problema que tenía despedir a las criadas francesas de Isabel de Borbón era que podía ser respondido con una acción similar en la corte del Louvre, a donde había llegado Ana de Austria. Por tanto, el beneficio que se lograba para Madrid suponía que la infanta quedaba aislada en una corte que además en muchos momentos fue francamente hostil hacia la princesa de origen español. Por otro lado, a fines de siglo, con la crisis sucesoria en perspectiva y con unas soberanas que van a gozar de una gran relevancia política, nos podemos imaginar que estas camarillas extranjeras, que además
van a tener, digamos, van a tener más facilidades para permanecer en la península, pues bueno, van a ser fundamentales para entender el panorama político. También es cierto que les van a valer unas críticas muy tremendas, es decir, muy importantes, sobre todo yo creo que en el caso de Mariana de Neuburgo. Aunque hemos situado la nacionalidad como uno de los elementos de conflicto, hay que matizar un poco esta idea, ¿no? Y hay que señalar que el rey no se opuso a la convivencia de otras naciones en las casas reales per se, sino que lo hizo cuando ello podía ir en contra de su capacidad de control de estos espacios. Es más, las casas reales, y especialmente la de la reina, se convirtieron en un centro de integración de élites en una monarquía plurinacional. Así, cuando se incorporó el reino lusitano a la monarquía, Felipe II anunció a sus hijas la entrada en servicio de varias meninas portuguesas, una de las cuales era heredera de uno de los títulos más importantes de esa corona, la duquesa de Aveiro. Unos años antes, y al paso de la comitiva de Ana de Austria por los Países Bajos, se pensó en la incorporación de algunas damas flamencas en ese cortejo, pero finalmente la cosa no salió adelante porque las damas que habían sido elegidas casaron antes de poder incorporarse a la nómina. Asimismo, también podemos observar la presencia de apellidos italianos dentro de las damas de palacio, por ejemplo, Colonna, procedentes de familias potentadas, ya fueran de territorios italianos bajo la soberanía del rey católico, es decir, Milán, Nápoles, Sicilia, como de otras potencias aliadas y relevantes de la península itálica. Por tanto, estatus social, nación, son elementos que de por sí otorgan una gran complejidad a este particular mundo cortesano. Pero no fueron los últimos elementos que generaron controversia dentro de los muros del Alcázar. Y ahora me van a permitir que me centre específicamente en el grupo de damas, ¿no? Las damas constituyeron uno de los grupos más extensos de la servidumbre palatina. Para el caso, por ejemplo, de pues entre 1570 y 1599, pasaron por palacio más de 50 damas, es decir, que nos da un poco una idea del número. Normalmente está formado por mujeres jóvenes, cuando no niñas, en ese caso reciben el nombre de damas meninas, y en ocasiones, pues bueno, las crónicas apenas reparan en sus nombres cuando mencionan su presencia al lado de la reina, simplemente se dice que la reina va con sus damas. No obstante, las plantas de personal de palacio sí que nos permiten conocer esos nombres y sus identidades. A veces las damas han sido tratadas como un grupo homogéneo que se movía al unísono, ¿no? Sin embargo, la realidad es muy distinta, ¿no? Estas mujeres jóvenes procedían en muchos casos de destacados linajes nobiliarios, en ocasiones eran ellas herederas de los títulos principales de su casa y por último sus vivencias palatinas fueron tan diversas como damas fueron. Es cierto que las plantas de palacio apenas nos dan información sobre ellas, normalmente el nombre, el día que entraban a servir, el día que salían, normalmente solía ser por matrimonio o bien porque entraran en religión, y a veces pues bueno, pues de quién eran hijas, con quién casaban, etc. Como vemos, pues son datos muy escasos que apenas nos permiten reconstruir, ¿no?, los periplos biográficos. Y sin embargo, bueno, en los últimos años están apareciendo estudios que tratan de analizar estas trayectorias palatinas con una mayor profundidad. La tarea, al igual que la que compete a otras áreas de la vida áulica, pues no es sencilla. Para lograr el propósito normalmente hay que hacer una especie de puzzle, ¿no?, uniendo un montón de piezas que suelen estar diseminadas en fuentes de muy diverso tipo, desde las correspondencias privadas de las damas, que existen y que además están siendo trabajadas, pasando por los memoriales, procesos judiciales y por supuesto las consultas de los mayordomos. De esta manera podemos llegar a conocer muchos aspectos de las vidas de unas muchachas que no podríamos comprender si nos limitásemos únicamente a los textos normativos. En efecto, la etiqueta que se redacta a partir de 1570 apenas dedica unas líneas a las damas, es muy poco lo que nos dice. Señala pues, bueno, cuál debía ser su comportamiento ante la reina, las limitaciones que debían respetar en su vida dentro del Alcázar y cómo debían gestionar sus salidas, ¿no? No obstante, en otros apartados del texto y al hablar de otros cargos de palacio sí que nos vamos dando cuenta de que nos van dando una serie de pistas, ¿no?, sobre la vida de las damas, ¿no? Sabemos que las damas acompañaban, digamos, a la reina en el día a día, pues prácticamente desde que se levantaba hasta que se acostaba, y cumplían con algunas obligaciones cuando la reina estaba en público. Así, por ejemplo, las comidas en el que hacía la reina, había dos damas, una de ellas se encargaba del plato y otra de la copa, era la copera. Y el resto pues solían estar allí de pie, hablando con los galanes, pero eso sí, manteniendo evidentemente pues una actitud irreprochable.
Por otro lado, evidentemente no gozaban de libertad para moverse por el alcázar a su antojo y debían ser conscientes de que había ojos, es decir, los de las guardas de damas, que estaban vigilando de manera constante. Hay que decir que la etiqueta en esto es bastante sibilina, porque lo que dice es que hay que dar a las damas la impresión de que siempre están vigiladas, porque evidentemente era imposible tener los ojos puestos en ellas las 24 horas del día, ¿no? Pero eso, que ellas sean conscientes de que están siendo vigiladas. Por otro lado, solo podían salir del alcázar con el permiso expreso de la camarera y del mayordomo, pudiendo, y cuando estaban enfermas, ¿no? que en ese caso a veces podían acudir a la casa de sus padres para recuperarse. Como vemos, la idea de las etiquetas es control, ¿no? Control de un grupo que evidentemente es muy problemático, ¿no? Recuerdo que las clases de máster, vamos, de doctorado, cuando hablábamos de estas damas, pues en el fondo no dejan de ser adolescentes, ¿no? Casi en plena edad del pavo. Evidentemente es un concepto que para el antiguo régimen es un poco complicado, el de la adolescencia, pero evidentemente eran mujeres jóvenes. El marqués de Ladrada nuevamente vuelve a ser un informante muy eficaz a la hora de comprender el funcionamiento real, ¿no? de la vida de estas chicas, ¿no? Y si ya hemos visto que tuvo que enfrentarse a las mujeres de mayor categoría, pues bueno, pues las damas tampoco van a andar a la zaga, ¿no? en estos menesteres. En una de sus consultas llegaba a cargar contra ellas afirmando que no había conocido damas tan problemáticas en todo su tiempo de gobierno. Y la verdad es que hay varios episodios que ciertamente corroboran el testimonio del marqués. Por ejemplo, en una de sus consultas pidió encarecidamente al rey que prohibiese a las damas la asistencia a una ceremonia de imposición de hábito caballeresco, al recordar que en el suyo propio las damas habían estado burlándose y riendo todo el rato. Por otro lado, la prohibición de la libre circulación de las damas que antes mencionaba quedaba, pues eso, para el papel. Porque en una de las ausencias del rey, las damas se habían introducido en sus aposentos y se habían dedicado a escribir en las vidrieras con puntas de diamante. El mayordomo decidió, de acuerdo con el rey, acudir con la reina como perita caligráfica para intentar averiguar cuál de las damas era la que había escrito las frases en las vidrieras. Sin embargo, esto fueron menudencias comparados con otros episodios que gozaron de mayor resonancia en el Palacio y en la Villa de Madrid. Este episodio que os voy a contar me permite introducir uno de los temas más interesantes cuando se habla de las damas, que es el tema del galanteo, ¿no? Una costumbre que hay que vincular con el amor cortés y sobre todo con el refinamiento que se presuponía a estos nuevos cortesanos ya, ya pasado el Renacimiento, ¿no? Por tanto, pues bueno, limitándolo siempre a un plano meramente platónico, las damas podían ser merecedoras del agasajo de los caballeros que pululaban por el alcázar. La práctica estaba tan institucionalizada que contaba con un espacio propio que recibía el nombre del terrero. El terrero, estaba situado en la parte posterior del alcázar y aquí solían acudir los caballeros con acompañamiento de música para cantar las virtudes de sus favoritas. El galanteo además podía incluir pues, un elemento de ingenio y ello provocó incluso que se dictasen manuales de motes que podían ser utilizados en estas ocasiones. Es decir, que el galanteo se podía afrontar casi desde una perspectiva literaria y en una corte amante del teatro, de la novela pastoril y mitológica, nos podemos imaginar las posibilidades que encerraba. Sin embargo, esta práctica contaba con una faceta mucho más prosaica e incómoda de gestionar para el mayordomo. El marqués se quejaba de que los galanes no respetaban el horario porque el terrero tenía horario y que, puesto que su habitación estaba orientada hacia esto, sufría las músicas y ruidos de los galanes a deshora. Más graves eran las actitudes de las damas, que solían estar hablando con sus galanes desde las galerías del alcázar, y cuando se las veía desde fuera, pues evidentemente daban muy mala imagen. Consciente de que la honra de las damas y la de la reina estaban absolutamente vinculadas, el mayordomo alertó del peligro al soberano, reconvino a la reina y se tomó la determinación de condenar algunas de las ventanas del alcázar poniendo unas celosías. Hay que decir que las damas no se tomaron nada bien esta medida, y así algunas de ellas, entre las que se encontraba doña Ana de la Cerda, que era hija del conde de Chinchón, el mayordomo mayor del rey, Ana Manrique, Isabel de la Cueva, Sofonís Bangistiola, la famosa pintora, y una boba que llevaron con ella que se llamaba Sabina, salieron una noche y rompieron las celosías. El escándalo fue mayúsculo porque la noticia corrió como la pólvora. En aquel momento había albañiles en el alcázar y estos relataron el episodio a los trabajadores que estaban en el Escorial. Por tanto, toda la noticia se conoció por Madrid. La reacción del mayordomo y el rey no se dejó esperar. Las damas fueron encerradas en sus habitaciones y a algunas de ellas se las llegó incluso a amenazar con expulsarlas de palacio. Sin embargo, la carcelería fue muy corta.
En aquellos momentos en el palacio también vivían los hermanos mayores de la reina, los archiduques Rodolfo, el futuro Rodolfo II, y Ernesto, que galanteaban a algunas damas. Y bueno, pues ellos acudieron a la reina para que intercediese por las damas y finalmente, pues bueno, Ana de Austria, en contra de la opinión del mayordomo y Felipe II, decidió levantar el castigo a estas mujeres. Este exabrupto, algo violento, no es nada comparado con otros escándalos que sacudieron la vida palaciega. Aunque hemos hablado que las relaciones se mantenían en el puro plano platónico, como os podéis imaginar, hubo casos que realmente acabaron con la honra de las damas bastante comprometida. Así, en los últimos años del reinado de Isabel de Valois, una de sus damas, de nombre Magdalena de Guzmán, y además parece ser que bastante pues bueno, conocida y debía ser bastante guapa, se comprometió con don Fadrique Álvarez de Toledo, hijo del tercer duque de Alba, nada más y nada menos. La relación entre la dama y el galán no contaba, evidentemente, con el beneplácito de la familia de él, y aunque trataron de lograr la mediación de la soberana para que intercediese por ellos, lo único que cosecharon fue el escándalo, el encierro de la dama en un convento toledano y la pena de destierro para Fadrique. Era, digamos, el castigo habitual en estos casos, no es que esto fuera una cosa rara. El caso es que, bueno, en el caso de don Fadrique, la pena de destierro, que en un principio iba a ser, tenía que ser cumplida en Orán, pues bueno, debido a la intercesión de su padre se cambió y se cambió por los Países Bajos, donde acudió junto al duque y participó pues, en las tareas infructuosas de solucionar el conflicto que se había iniciado en las provincias en 1568. Aunque la familia de la dama se movilizó muy pronto para tratar de solucionar su situación, porque en el fondo su deshonra, la manera, digamos, de repararla era a través de un matrimonio. El duque de Alba zanjó la situación casando a su primogénito con una de sus primas carnales, doña María de Toledo y Colonna, hecho que no obstante acabaría por precipitar la desgracia, la caída en desgracia de la familia ducal. Este enjuague del duque, hecho para evitar a toda costa el matrimonio con doña Magdalena, no contaba con el preceptivo permiso real. Para casarse, un grande de España necesitaba el permiso real. Evidentemente, en este caso no había sido. Y don Fadrique finalmente, pues bueno, fue recluido primero en prisión, más tarde desterrado a sus estados, de donde ya no salió y donde murió, y el duque fue apartado de la corte. Solo la campaña portuguesa de 1580 le conseguiría redimir ante Felipe II, que solicitó sus servicios precisamente para, digamos, aquietar los ánimos en Portugal. El problema es que, claro, digamos a don Fadrique evidentemente no se le iba a divorciar de su nueva mujer, pero había que solucionar la situación de doña Magdalena. Y finalmente el rey encontró digamos, la solución perfecta. Doña Magdalena Guzmán, después de casi 10 años de encierro, finalmente salió y se casó con el marqués del Valle de Oaxaca, don Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, un hecho que le permitió, pues bueno, volver a la corte y recuperar su honra. Hay que decir que el marqués del Valle fue auténticamente sobornado para casarse con la dama, porque era viudo, tenía descendencia suficiente y no necesitaba casarse. Y por supuesto además Magdalena ya no era un partido aceptable, no era una dama joven, no era un matrimonio conveniente para él, pero el rey le prometió la grandeza, cosa que por cierto después no cumplió y generó bastantes quejas, pero digamos que evidentemente en aquel momento fue la mejor solución para doña Magdalena. Hay que decir que ya la entonces marquesa del Valle seguiría teniendo una importancia y voy a volver a ella un poquito más adelante para que veáis que el escándalo, la verdad es que la persiguió absolutamente toda su vida. Un caso muy similar al de doña Magdalena fue el que afectó a una de las damas de la princesa de Portugal, doña Juana de Austria, la hermana de Felipe II, hacia 1572 y que llevaba como nombre doña Luisa de Castro. En su caso, su galán era el hijo del aya de las infantas Isabel y Catalina, doña María Chacón. Se llamaba don Gonzalo Chacón, caballero de la Orden de Calatrava. En el caso además de esta relación contamos con el proceso judicial que nos permite contemplar cómo es el desarrollo de una relación entre una dama y un galán en palacio. En él vemos, pues bueno, pues como evidentemente estos jóvenes alternaban las conversaciones públicas o desde las balconadas del Alcázar, como he dicho antes, a citas más, después también tenían citas más clandestinas, con intercambio de billetes amorosos, el intercambio de promesa de matrimonio y otros hechos de mayor enjundia. Al igual que lo que pasó con don Fadrique, la familia de don Gonzalo no se mostró muy favorable a esta unión, pero doña Luisa y su galán llegaron muy lejos.
Hay que tener en cuenta que en los casos de estupro, que es en el fondo lo que se estaba juzgando en este caso, los detalles de la relación tienen muchísima importancia. De ahí que, claro, cuando las damas confesaban, lo confesaban todo. Por tanto, claro, hay veces que puede extrañar un poco la franqueza con la que doña Luisa relató a los jueces los pormenores e intimidades de su relación. En su confesión dejó muy claro que en función de la palabra dada por don Gonzalo, ella había actuado como su esposa, porque una palabra de matrimonio, que es una palabra de futuro, era igual de vinculante que la palabra de presente que se hacía ante el párroco en la iglesia. Por tanto, evidentemente, ahí ella no mentía. Y por ello no se opuso, entre otras cosas, a la consumación sexual de la relación que tuvo lugar en los aposentos de una de las dueñas de honor de la princesa que tenía en las descalzas reales. Ni, por supuesto, tampoco negó otros encuentros sexuales en el Alcázar, en una de las salas del guardajoyas. De hecho, uno de los pobres pajes pues, se vio envuelto en todo el escándalo, y en la propia posada de don Gonzalo. Para ello hubo de salir del palacio, y esto fue el hecho que acabó por precipitar todo el escándalo y provocó además un intento de huida casi novelesca por parte de don Gonzalo. Desde luego, el relato que hace él de su huida es digno de una novela, no sé si histórica o fantástica. Nos podemos imaginar que las consecuencias para ambos pues, fueron muy similares a las de doña Magdalena y don Fadrique. A ella la encerraron en otro convento toledano, y en el caso de don Gonzalo la primera pena fue muy dura porque se le condenó a muerte. Sin embargo, finalmente se le conmutó por una pena de destierro que cumplió en Portugal, a donde se dirigió con la dama una vez ya celebrado el matrimonio. Es decir, que en este caso vemos que también la honra de la dama fue reparada. Estos casos creo que vienen a demostrar que el celo puesto por el mayordomo a la hora de controlar a las damas no era exagerado. Si bien es cierto que la mayor parte de ellas asumían que el galanteo y el matrimonio eran cosas diferentes, hubo algunas que debieron de ver en ello la oportunidad para apuntar más alto de lo que su estatus social les podía permitir. Porque es cierto que aunque podamos ver, por ejemplo, a doña Luisa y a doña Magdalena como pobres víctimas, en realidad hay que decir que estas relaciones estaban por encima de sus posibilidades. Por tanto, ellas no actuaban tampoco inocentemente. No obstante, todo el control que se quisiese implementar en el Alcázar no podía evitar la aparición de casos semejantes. Y así, durante el reinado de Felipe III, la relación entre el conde de Salinas, que era hijo de la princesa de Éboli, y doña Leonor de Pimentel y Toledo, de la familia de los condes de Benavente, causó un gran escándalo entre los contemporáneos. Lo más curioso de este caso es que ninguna presión logró que el conde de Salinas accediese a restaurar la honra de su amante mediante el matrimonio reparador. Y así continuaron las cosas hasta que ya una muy madura doña Leonor casó con el conde de Benavente y, evidentemente, pues bueno, recuperó una cierta honra. Aunque hay que decir que la verdad es que doña Leonor tampoco se vio tan afectada, tan negativamente, no se vio afectada tan negativamente por esta relación. Es decir, que ella siguió teniendo un cierto estatus en la corte. Eso, evidentemente, no significa que hubiese carta blanca, ¿no? Otro caso interesante, por ejemplo, nos llevaría a las damas españolas de la infanta Catalina Micaela, es decir, también hija de Felipe II e Isabel de Valois. La infanta Catalina se casó con el duque de Saboya, Carlos Manuel I, en 1585, y su casa se organizó según la normativa de la Casa de la Reina Católica. La implementación de esos usos cortesanos en la corte de Turín, que no dejaba de ser una corte ajena, no resultó fácil, y uno de sus más acérrimos defensores, el comendador Cristóbal de Briceño, de origen español, relató en su correspondencia con España los constantes sinsabores que le provocó su deseo de actuar conforme a esta etiqueta. Hay que decir que es que el propio duque de Saboya no la respetaba mucho, con lo cual que era muy difícil ponerla en marcha. Entre otras cosas, él se preocupó mucho, Briceño, por la reputación de las damas españolas. No tanto por ellas mismas, a las que la verdad es que no criticaba, sino por las actitudes de los italianos que las pretendían. Uno de los casos más notables fue el de doña Juana Manrique, que además os la puedo poner, es esa dama, doña Juana Manrique, quien al poco de llegar se convirtió en la auténtica sensación de la corte. Digamos que el comendador Briceño sobre todo alertaba de la escasa categoría social de los pretendientes italianos, ¿no?, que tenían títulos muy rimbombantes, pero evidentemente pues bueno, no contaban con un estatus y sobre todo con una riqueza que pudiera ser comparable a los nobles españoles.
Hay que decir que bueno, las informaciones de Briceño sí que debieron de causar una cierta alarma en España, porque contamos con una carta del duque de Saboya al padre de la dama, donde él le aseguraba que, por supuesto, estaba velando por la reputación de las damas y que no iba a pasar nada. El caso es que el destino de doña Juana fue bastante sorprendente, porque no cayó en las redes de ningún italiano, tal y como se temía el comentador Briceño, pero sí que concertó un ventajoso matrimonio en el que no tuvieron nada que ver los duques de Saboya. Aunque no conocemos todos los detalles de este enlace, sí que sabemos lo que opinaron tanto la infanta Catalina como su marido al respecto. Y su opinión fue de incredulidad ante la elección de la dama, que decidió abandonar la corte de Turín y volverse a España para celebrar las nupcias. Y bueno, sobre todo lo que los duques decían, o lo que los duques auguraban, es que el novio no iba a pasar más allá de la noche de bodas. Es decir, que su elevada edad, pues evidentemente no le iba a permitir sobrevivir a esos rigores. Nos hemos fijado, evidentemente, pues bueno, en las excepcionalidades, eso sí, algo más frecuentes de lo que pudiéramos imaginar, de Palacio, ¿no?, en lo que es lo relativo a la vida sentimental de las damas. Sin embargo, la realidad solía ser más prosaica y las damas acababan su paso palaciego con enlaces convenientes que gozaban del parabién de la parentela y la realeza. No obstante, eso no los convierte necesariamente en episodios rutinarios y sin ningún interés. Hay que señalar que las damas de Palacio contaban con algunas ventajas que las hacían muy atractivas como partido matrimonial. Además de recibir el cuento de dama, que equivalía a 1 millón de maravedís, podían ser agasajadas con otras mercedes, como por ejemplo el propio traje de novia, alguna joya o alguna cantidad de dinero adicional. Ya he hablado, por ejemplo, en el caso de las damas de Ana de Austria, casi todas ellas, las que vienen de Alemania, reciben una cantidad adicional además del cuento de dama. Asimismo, la reina solía asistir a la comida que daban aquel día la pareja de novios, y el soberano a veces apadrinaba a la novia. Por ello, no solían tener excesivos problemas en encontrar partidos convenientes. En ocasiones incluso se veían en la necesidad de esquivar a los muchos pretendientes que aspiraban a su mano. Ese fue, por ejemplo, el caso de doña Ana de Navarra y Benavides, marquesa de Cortes por derecho propio, quien, con apenas 17 años, se vio atrapada en una auténtica vorágine matrimonial que la hizo recurrir al rey. Curiosamente, la manera que halló para conservar una cierta independencia para la elección de su marido fue afirmar su dependencia absoluta a la decisión del rey. Cuando Felipe II decidió encargarse del asunto, uno de sus diligentes secretarios relató los pormenores que rodeaban al matrimonio de la dama, y hay que decir que no exageraba en absoluto. No voy a nombrar uno a cada uno de los pretendientes de la susodicha, pero solo mencionar que se postularon desde antiguos pretendientes de la mano de su madre, pasando por el hijo de la entonces camarera mayor, cosa que la ponía en un buen aprieto, y uno de los nobles que presentaba, digamos, a sus hijos, el duque de Nájera, ofreció a 2. El primogénito, si no se consideraba un inconveniente que se unieran 2 estados, y el segundogénito, si sí se consideraba inconveniente. Hubo algunos de esos pretendientes que llegaron a contratar pajes en palacio como espía para poder vigilar los movimientos de la dama. Con este panorama no es de extrañar que ella se sintiese realmente abrumada y el rey no le falló, decidió por ella. No obstante, en un gesto de delicadeza, hizo que el mayordomo mayor consultase a la dama si gustaba del pretendiente elegido, y ella respondió muy ofendida que no tenía más voluntad que la dictada por el soberano. La vida de las damas encierra otras complejidades más allá de lo que podemos imaginar que sería la vida cortesana. Normalmente cuando uno se acerca a, por ejemplo, incluso los propios estudios biográficos sobre la vida de Isabel Clara Eugenia, parece que cuando vivía en la corte de Madrid vivía en un convento. Como hemos podido ver, esto un convento no era. Evidentemente, pues bueno, era una vida de lujo, porque además, pues bueno, la corte de Habsburgo no dejaba de ser una de las cortes más ricas y tenían acceso, pues bueno, a joyas venidas desde la India, animales exóticos y bueno, pues auténticas maravillas que hay veces que nos pueden llegar a sorprender. Evidentemente, además, pues bueno, pues como he dicho, sus vidas no quedaban reducidas ni a rezos ni a visitas a conventos, aunque se hacían, visitaban mucho los conventos y la verdad es que se lo pasaban francamente bien en esas visitas, donde incluso hacían representaciones teatrales, pero también pues acudían a jornadas mucho más relajadas, ¿no?, como las de Aranjuez, El Pardo, participaban en farsas y comedias. Y bueno, pues evidentemente ya esto en el siglo XVI tenía importancia. En el siglo XVII, con autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca, imaginaos pues bueno, cuál era realmente la calidad de ese teatro cortesano en el que ellas participaban como actrices. Pero además de la diversión también estaba la influencia.
Precisamente, y volviendo una vez más al texto de las etiquetas, se trató de limitar la capacidad de las damas por influir en espacios que supuestamente no les eran propios. Se les prohibía recibir memoriales para entregarlos a la reina o a cualquier otro miembro de la familia real, con lo que en principio se les vedaba el ejercicio de una de las grandes potencialidades de su cargo. Sin embargo, claro, la pregunta que hay que hacer es si tuvo realmente algún efecto esta prohibición. Obviamente no. Las damas se valieron de su puesto áulico para interceder y medrar en el hábitat cortesano, y algunas de ellas fueron auténticas expertas en lo que se ha venido denominando el poder informal. A fines del siglo XVI, al marqués de Poza, que fue uno de los principales ministros de Felipe II, le recordaban lo útil que eran las hijas para progresar en palacio. Y es que el marqués no tenía hijo varón que le sucediese en el título, pero sí dos hijas, una de las cuales acabaría por ser marquesa de Poza, que fueron recibidas como damas meninas por Isabel Clara Eugenia, y que muy pronto se ganaron el afecto de su señora. Esa parcialidad se tradujo en el disfrute de algunas mercedes y sobre todo en el mantenimiento de un vínculo duradero con la infanta, que siempre recordó a su hermano, cuando ya era Felipe III, que no olvidase a sus antiguas servidoras y a su familia. Las damas de la casa cultivaron, por tanto, la confianza de sus señoras, y si bien es cierto que no todas lograron la misma cercanía, sí que destacaron algunas, ¿no?, que bien pueden llegar a llamarse validas de las reinas y de las infantas. En ocasiones hasta nos puede llegar a sorprender la soltura, cuando no impertinencia, con que estas damas solicitaban mercedes a su señora. Ana de Dietristein, hija de aquella Margarita de Cardona de la que ya hemos hablado, aseguró a su madre en su correspondencia que no le iba a fallar en su propósito de lograr mercedes para su familia. Con la vista puesta en el triunfo de un futuro matrimonio imperial entre la infanta Isabel y Rodolfo, trató de asegurarse la promesa de la infanta para que beneficiase sobre todo a los hermanos que vivían en el imperio. Lo cierto es que en general las mujeres que vivieron en palacio fueron muy activas en lo relativo a la petición de mercedes y otros beneficios. Contamos así con extensas colecciones de memoriales en los que las firmas de femeninas eran muy cuantiosas. Bastante duchas en este tipo de retórica de súplica, fueron esenciales en momentos críticos para sus linajes. Hemos hablado, por ejemplo, de los escándalos que afectaron a algunas damas de palacio. Pues bueno, en ellos las súplicas dirigidas por las mujeres de la familia fueron esenciales. Por ejemplo, en el caso de don Gonzalo Chacón, tanto su madre, el que ya os he dicho que era aya de las infantas, y su hermana, que era dama de la reina, escribieron memoriales para tratar de evitar la ruina que suponía la retirada de la encomienda asociada al hábito caballeresco del galán. Además, supieron canalizar sus contactos familiares y los servicios prestados a la corona para la intercesión de la reina, de Juana de Austria y de la reina viuda de Portugal, Catalina de Austria. Su caso no es único y podemos rastrear peticiones similares en otras mujeres que tuvieron que afrontar la vergüenza pública por algún hecho deshonroso protagonizada, en la mayoría de los casos, por sus hijos varones. Pero es evidente que sus súplicas solían gozar de un efecto claro que evitaba los castigos mayores a los que realmente podrían haberse enfrentado. Pero además de lograr mercedes, favores y puestos para la familia, las damas y otras mujeres de la casa podían llegar a acumular muchísimo poder efectivo. Quiero llamar la atención sobre el propio papel de la mujer en el seno aristocrático. Debemos olvidarnos de esa imagen en que ellas son simples reproductoras de un linaje. No solo son madres de futuros titulados, en ocasiones eran ellas las que legaban los títulos y toda la carga simbólica de un linaje, pero además su papel no se reducía al hecho de la maternidad. Muchas de ellas gestionaban las haciendas señoriales por ausencia de sus maridos, por viudedad o simple capacidad. Y no podemos olvidar de su papel representativo como señoras de su corte señorial, como mecenas del arte y patronas de fundaciones religiosas. A todo ello podemos seguir añadiendo otros méritos. Así resulta muy interesante echar la vista adelante y ver qué fue de la vida de algunas de estas damas cuando salieron de palacio. Hemos afirmado que su matrimonio era el punto y final de sus carreras palatinas, o quizás un punto y aparte, que dejaba hueco para una nueva etapa palatina. En efecto, muchas de ellas volvieron a palacio como camareras mayores, ayas, dueñas, etc. Por ejemplo, aunque digamos, por ejemplo, en el caso de la casa de Margarita de Austria, en tiempos del valimiento de Lerma, el papel de las mujeres de su familia va a ser esencial. Felipe II dejó designada como camarera mayor de la futura reina de España la duquesa de Gandía. Sin embargo, una vez que Lerma se alzó, digamos, con el poder efectivo, sustituyó muy prontamente a esta duquesa de Gandía por su propia mujer, la duquesa de Lerma, y cuando ésta falleció, por su hermana. Con el objetivo evidente del valido era controlar el entorno de la reina y, pues bueno, evidentemente a través de esta figura eso se lograba.
Por otro lado, la marquesa del Valle, de la que hemos hablado, volvió a palacio como aya de la infanta Ana. Eso sí, su vuelta fue muy efímera, porque una vez más volvió a caer en desgracia debido a su supuesta conspiración contra el valido. Pero además de volver a palacio, estas damas también podían gozar de un papel relevante sin necesidad de regresar al Alcázar. La mencionada hermana de Lerma, que era condesa de Lemos por matrimonio, y la duquesa de Nájera, que también fue dama, ambas fueron damas en la casa de Ana de Austria, fueron virreinas de Nápoles y Sicilia. Es cierto que el papel político les correspondía a sus maridos como virreyes, pero como pareja representaban el alter ego de la pareja real y presidían una corte que debía reflejar el poder del rey católico allí donde él no podía estar. Por tanto, no podemos descartar que su paso por palacio influyera en los modos y costumbres que ambas damas imprimieron en sus cortes virreinales. En los últimos años están surgiendo estudios que vienen a rescatar el papel de estas mujeres y también el de las embajadoras, y lo que están destacando es la enorme capacidad de las mismas para transmitir usos y costumbres vinculados a España como el arte o la literatura patrias. Hay otro aspecto que no puede pasar desapercibido cuando hablamos de damas y poder o de damas y espacio público. Aunque la España moderna se inicia con dos reinados en femenino, el de Isabel la Católica y el de Juana la Loca, sin embargo, pues bueno, lo que es todo el periodo posterior, lo único que hay son reinas consortes. No obstante, sí que tenemos algunos ejemplos que merece la pena apuntar. En el caso de España, la regencia de Mariana de Austria, y en el caso de la corte de Bruselas, evidentemente, la gobernación, que no soberanía, de Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia fue soberana hasta el año 1621, cuando muere su marido, el archiduque Alberto. Las provincias regresan, digamos, la soberanía de los Países Bajos regresa a la monarquía, y entonces ella va a permanecer como gobernadora. Digamos que si nos, en este, digamos, voy a primero a explicar un poco este periodo de la gobernación de Isabel Clara Eugenia. Bueno, ella en vida de su marido había compartido la casa, es decir, la casa de los archiduques va a ser compartida. Lo único que tenían separada era la cámara, es decir, que en el caso de, digamos, la servidumbre femenina de Isabel era su cámara, y después Alberto tenía también sus propios servidores de cámara. Bueno, esta cámara, formada por mujeres de ámbitos muy distintos, alcanzó una gran relevancia durante la gobernación. Evidentemente, lo que se ha destacado de ellas pues, ha sido lo que la propia publicística contemporánea quiso destacar, que era su militancia religiosa. Pero su cercanía a la infanta, en un momento en el que ella gozaba de un poder político evidente, les otorgaba una relevancia evidente. Aquellos historiadores que se han acercado al estudio, digamos, de estas mujeres lamentan la escasez de fuentes epistolares que puedan confirmar en qué modos ellas ejercieron ese poder informal. Sin embargo, lo que no dudan en afirmar es que el acceso privilegiado a la archiduquesa la situaba en el lugar idóneo para la consecución de aquellas mercedes que solo podía conseguir la gobernadora. En el caso de la regencia de Mariana de Austria se ha destacado el protagonismo político de su camarera mayor, del aya del rey, que era Carlos II, y de alguna de sus damas. Es evidente nuevamente que cuando la reina tiene tal influencia, su cámara se convierte en un escenario político más que no conviene desdeñar. Estas mujeres supieron usar su vinculación con la soberana para navegar por el complejo mundo cortesano durante la minoridad del rey, llegando incluso a usurpar funciones que no les eran propias, como las del mayordomo. Siendo la regencia una situación inédita desde la Edad Media, las etiquetas no contemplaban las prerrogativas que debía tener una servidora de una reina que gobierna. Por tanto, pues esa ausencia va a ser aprovechada para expandir su influencia de una manera mucho más evidente que en periodos anteriores. Hay que señalar que tanto un caso como otro generaron grandes críticas, ¿no? La influencia femenina se veía como un desorden que había que evitar, pero como hubieran señalado algunos autores, como López Cordón, los usos femeninos en la corte no diferían en exceso de los usos masculinos. Además, aunque los dos casos que hemos mencionado sean muy relevantes, lo cierto es que no debemos olvidar que su potencialidad estaba ya en la propia estructura de la casa y en los modos de relación que se habían ido consolidando desde el siglo XVI. Al igual que para explicar el ascendiente de algunos cortesanos, como el príncipe de Éboli, el duque de Lerma o el conde duque de Olivares, hay que hacer referencia al entorno de la reina. Para explicar la influencia de algunas mujeres dentro de la corte, hay que hacer referencia al círculo de la soberana.
Quiero concluir esta charla con una vuelta a lo dicho en la introducción, ¿no? La necesidad de por qué consideramos que las mujeres son sujetos de gran interés historiográfico. A la luz de lo dicho hasta aquí debemos concluir que el espacio cortesano no puede entenderse sin las mujeres que lo formaron. Bien como servidoras, bien como familiares de servidores o ministros del rey, fueron parte activa en la configuración y desarrollo de las redes de poder. Pero además, sea cual sea la realidad histórica que queremos analizar, al final el elemento femenino tiene que contar. Hace unas semanas la doctora Sanzayán hablaba de las mujeres del teatro y de manera magistral les otorgaba la importancia que se merecen por su papel como promotoras y actrices. El mundo religioso hispánico tampoco puede entenderse sin las mujeres, y huelga decirlo en un momento en que estamos rindiendo homenaje a una de nuestras santas más universales, Santa Teresa de Ávila. Incluso el mundo financiero también ofrece ejemplos notables que vuelven a demostrar que las mujeres contaron, a pesar de los límites impuestos por una sociedad supuestamente patriarcal, misógina, etcétera, con un papel muy destacado. Quizás debamos empezar a eliminar algunas etiquetas que lo único que hacen es que nosotros parcelemos una realidad que no era concebida así por sus contemporáneos. Al fin y al cabo parece que ellos supieron valorar mejor el papel de sus mujeres de lo que lo hemos hecho los que hemos venido por detrás. Muchas gracias. Parece, os explico un poco el PowerPoint porque no lo he ido pasando y ya así ya lo hacemos. Bueno, lo que os he dicho, pues bueno, la imagen de Isabel Clara Eugenia, he puesto la primera, la de Rubens, evidentemente con intención porque esto es siempre la imagen que asociamos a la infanta. Que evidentemente pues bueno, también es un retrato muy conocido, ¿no? Como ejemplo de retrato cortesano, pero bueno, era la infanta que yo quería tratar. Aquí tenemos a Isabel de Valois y Ana de Austria, las dos reinas en cuyas casas se crió la infanta. Esta es una imagen del Alcázar, tal y como lo conocí Isabel Clara Eugenia, porque esto es antes de las reformas que se acometen durante el reinado de Felipe III, que le dieron una mayor simetría. Como vemos, pues la verdad que no era muy bonito por fuera. Por dentro creo que sorprendía un poco más a los visitantes la disposición de las salas del Alcázar. Y bueno, este no es el mayordomo, no es el marqués de Ladrada, del que tanto se ha hablado, pero sí que fue uno de los mayordomos de la casa de la reina Ana, don Gonzalo Chacón. Este cuadro se encuentra en el Palacio de Liria. Después estos dibujos son una auténtica maravilla porque no cuento con muchas veces retratos de las damas. Estos son los retratos hechos a carboncillo que se hicieron de las damas de Catalina Micaela. Están en Turín. Y bueno, pues aquí destaco a las que fueron desde España, doña Ana de Mendoza, Beatriz de Mendoza, ahora, doña Juana Manrique, que hemos hablado tanto de ella, y doña Luisa Manrique. Bueno, esta es una dama desconocida, pero simplemente la he puesto porque quería, para que vierais un poco también, pues bueno, cómo vestían estas damas, ¿no? El auténtico lujo que tenían. Esta es la duquesa de Lerma. Es un retrato de la duquesa de Lerma. Hay que decir que no tuvo tanto impacto su camarería mayor como hubiera deseado su marido, pero bueno, también pues no deja de ser otra de nuestras damas de palacio. Esto es una diversión, vamos, es la corrida del banquillo, creo que se llama, y ahí están sentadas las damas, por eso lo había puesto, para que vierais, pues bueno, cómo evidentemente la vida de palacio era mucho. Y aquí os he traído este retrato de Margarita, por este detalle, ¿no? Que se ve aquí a estas mujeres de tocas, que pues hay un poco en alusión a esa cámara, ¿no? de Mariana de Austria tan influyente. Y de nuevo aquí también en el cuadro sobre el auto de fe que tuvo lugar en la Plaza Mayor durante el reinado de Carlos II, pues bueno, esas damas que están sentadas alrededor del rey, está María Luisa de Orleans, las damas de tocas y después, pues bueno, damas más jóvenes alrededor. Después estos retratos de las infantas, sobre todo para que vierais un poco, sobre todo el primero, el exotismo, ¿no? El hecho de verse pues, retratadas con un papagayo, con animales que evidentemente eran auténticamente desconocidos para los europeos de aquella época, salvo para las élites, claro. Y aquí, por ejemplo, con monitos, con un monito que además vestían, ¿eh? Hay que decir que en las cuentas de Palacio las infantas se dedicaban a vestir a los monitos. Y bueno, estos trajes, os he traído los trajes para que también vierais. Este traje supuestamente es un traje donado por la infanta Isabel Clara Eugenia, a lo mejor pues muy posiblemente lo llevo puesto. Y os he traído una cosa porque he mencionado las damas meninas y las damas. Bueno, las meninas pues llevaban esos zapatos y cuando pasaban a ser damas, normalmente me imagino pues
cuando empezaban a menstruar y ya se convertían en mujeres, se calzaban los chapines, que es este zapato tan incómodo que vemos aquí, para que, bueno, pues era un aspecto que sí que me habían pedido que intentara contaros, pero sabía yo que no me iba a dar tiempo, pero bueno, para que veáis un poco, pues, cómo vestían estas damas de palacio. Muchísimas gracias a la doctora García Prieto por su interesantísima y muy documentada conferencia de esta tarde. Y ahora, si tienen alguna duda, abrimos turno de preguntas y que ella les conteste. Yo quería hacer una pregunta, simplemente en cuanto a la organización de las casas que nos comentabas. Cuando venía una soberana de fuera, ella se incorporaba a la casa, estuviera como estuviera, o tenía alguna capacidad para modificarla a su estilo, a su manera, a su costumbre de su otro país, o cómo era esto. Desde luego a la costumbre de su país no, porque lo primero que se hacía con una reina era vestirla a la española, es decir, es que era uno de los pasos iniciáticos de una reina. En cuanto a la capacidad, pues evidentemente en todas las casas encontramos siempre mujeres muy cercanas a la reina, es decir, mujeres que sí que consiguen que permanezca. Por ejemplo, no he hablado de una de las damas más importantes en la vida de Isabel Clara Eugenia, que es con su nombre, la conocemos siempre por su nombre castellanizado, doña Juana de Jazcincourt. El nombre francés es Jeanne de la Selle de Jazcincourt. Y esta dama francesa llega con Isabel de Valois, permanece en el servicio de la infanta y se va con ella a Bruselas como camarera mayor, es decir, que es yo la llamo la superviviente, ¿no? Evidentemente Juana de Jazcincourt es un personaje que yo creo que también se sabe adaptar muy bien a la corte, entonces no es problemática, pero sí que es cierto que yo creo que todas las reinas sí que van a tener sus damas, pero no van a tener demasiada capacidad. Otra cosa es una vez que ya están asentadas, entonces ya sí, pero evidentemente lo que van a incorporar son mujeres de la nobleza española, es decir, ya no se genera un conflicto, no van a tener mujeres de fuera. Y por supuesto, introducir costumbres extranjeras, ni mucho menos, no. Desde luego para la casa, yo creo en ese sentido, la casa española hasta el siglo XVII, porque ya el XVIII, y aquí tenéis un gran experto precisamente en ese cambio, realmente se consigue mantener muy bien la costumbre, cosa que en otras casas reales europeas no pasa. Es decir, por ejemplo, pues Catalina de Braganza en Inglaterra, bueno, la costumbre tan inglesa del té la introduce ella, que es portuguesa, es decir, que tienen más capacidad, pero en el caso de la corte de Habsburgo, en ese sentido es exitosa, porque consigue establecer un modelo, ¿no? Que supuestamente está basado en la etiqueta borgoñona, pero ya te digo que, por ejemplo, cuando Isabel Clara Eugenia va a los Países Bajos y establece su casa como en España, supuestamente, que tiene esa influencia de la corte borgoñona, los flamencos no ven en ello influencia borgoñona ninguna, es decir, lo que ven es una casa española. Es decir, que en ese sentido se nota que los Habsburgo eran potencia hegemónica, no tenían problema. Gracias. Bueno, cuando has hablado de una dama aragonesa, Margarita de Cardona, sí, que quería imponer un sastre, bueno, es que era diseñadora, ¿qué motivos tenía? No, simplemente el sastre era el sastre que, a ver, ella como mujer de Adán de Dietrichstein conocía muy bien la corte española porque había estado aquí cuando él había estado con la embajada. Entonces, realmente promocionar a un sastre no es porque quiera imponer un determinado gusto, es simplemente imponer a una persona que está dentro de su red clientelar. Entonces, claro, evidentemente, bueno, yo he contado, digamos, lo gracioso de la anécdota, es decir, que porque el marqués de Ladrada evidentemente no te dice, no, es que no se está intentando imponer a una persona de su clientela, no, él lo que alega es que no sabe confeccionar bien los trajes de la reina y que además roba, entonces, pero realmente lo que está haciendo Margarita de Cardona es simplemente impulsar a alguien de su clientela, a alguien que ella está favoreciendo y que evidentemente, pues bueno, la da un cierto poder. Como mediadora o algo así. Efectivamente es. Pero parece ser que no tuvo mucho éxito. En este caso no, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, Margarita de Cardona es un personaje que después además va a volver, pero ya va a volver con la emperatriz María y de hecho va a pasar el resto, digamos, de su vida a las descalzas reales.
Poder tenía, porque consiguió situar muy bien a sus hijos, pero no todo lo que hubiera deseado. Muchas gracias. Y una cosa, diles lo de, he visto que habla de Isabel de Valois. Yo creo que les puede parecer curioso lo de la cabeza de Marta. Bueno, ¿veis eso que tiene la reina entre las manos? La cabeza de Marta, bueno, no es mérito mío saberlo, a mí me lo contó una historiadora del arte que me explicó cuál era el significado, porque es un objeto que algunos historiadores del arte lo han calificado pues como un abanico y tal. El caso es que precisamente cuando estaba trabajando en la tesis, una de las primeras joyas que se le compran a de Austria, que además se compran del conjunto de joyas de la princesa de Portugal, es una cabeza de Marta enjollada, es decir, los ojos eran diamantes y bueno, solían estar engarzadas en oro. La cabeza de Marta lo que tiene es un significado simbólico relacionado con la fertilidad. En una de las metamorfosis de Ovidio aparece una Marta que da a luz por una oreja, entonces bueno, eso digamos que lo relaciona con la gran fertilidad. Entonces las reinas solían recibir una cabeza de Marta, como veis ella lo tiene sobre el vientre, porque evidentemente es por la esperanza de que la reina dé un heredero. Cuando Catalina Micaela se casa y se hace el reparto de joyas de Isabel de Valois, precisamente la cabeza de Marta se la lleva a ella, porque se va a casar y evidentemente pues bueno, se espera, ¿no?, que dé pronta sucesión al ducado de Saboya. Estas cosas hay veces que es complicado, pero sí, cuando alguien te se lo deja explicar tiene su sentido. En esta segunda parte, después del índice de Valdés, ¿qué cultura, qué libros son los que leen estas damas? Y el del arte de escribir cartas, que es un libro que se publica hacia 1575, y cómo ellas lo utilizan, o qué estilo de cartas, qué formas tienen. Pues a ver, evidentemente la escritura de cartas es fundamental. Yo sé, sobre todo, más que digamos desde un punto de vista teórico, lo sé desde un punto de vista práctico, es decir, cómo aprendían. Sé que las infantas tuvieron a un hermano de Ercilla como digamos maestro calígrafo, es decir, porque es algo de lo que se preocuparon mucho. De hecho, la escritura de las infantas es muy buena, ¿no?, desde un punto de vista caligráfico. En cuanto a cómo aprendían a escribir, sabemos que algunas de las damas, Ana de Dietrichstein, les hacían los borradores de las cartas, ¿no? Simplemente iban haciendo los temas que se iban tratando y después, cuando las infantas todavía eran muy pequeñas, ellas copiaban, ¿no?, lo que había hecho otra persona con su letra y lo firmaban. Es decir, que yo lo sé desde el punto de vista práctico. Evidentemente, los manuales de escritura de cartas los leerían y posiblemente los utilizarían, pero yo sé, digamos, cómo lo aprendían desde un punto de vista práctico. En cuanto a las lecturas, pues bueno, evidentemente las lecturas que hacían pues tenían que ser las lecturas supuestamente adecuadas. A mí digamos, una de las cosas que cuando hice la tesis, pues bueno, el tema, digamos, tanto de las obras de teatro, la infanta Isabel Clara Eugenia, por ejemplo, sabemos que encuadernaba las obras de teatro que representaban, pero sobre todo sabemos que leía muchísimas novelas de caballerías. ¿Por qué? Porque además las novelas de caballerías no se compraban, se alquilaban. Y entonces quedan las cuentas de los alquileres de novelas de caballerías que se leían en la casa de la reina. Y también contamos con un memorial de uno de los confesores de la infanta a Felipe II, donde le decía, de manera muy preocupada, que las infantas lo único que hacían era leer novelas de caballerías y que lo que tenían que leer, obviamente, eran libros religiosos. No tenemos, porque realmente sería muy interesante ver cuáles fueron los libros que se llevó Isabel Clara Eugenia a Bruselas. Yo no conozco y no sé que nadie, creo que no se ha trabajado, no sé si existirá lo que sería la biblioteca de Isabel Clara Eugenia. Evidentemente que ella se llevó libros, sí que lo sabemos. Y en cuanto a las lecturas de las damas, pues ya le digo, lecturas de esparcimiento. En principio, las lecturas adecuadas pues eran los martirologios, los libros de horas, que también esos, por ejemplo, en las cuentas sí que se compraban bastantes libros de horas, pero vamos, más allá de eso tampoco hay, porque muchas veces simplemente se dice se ha comprado un libro, ni siquiera se pone el título, es decir, que es difícil a veces reconstruirlo.
el palacio era el Alcázar. Sí. Estaba situado aproximadamente por donde está... Sí, donde está más o menos el Palacio de Oriente. Sí. Y como el nombre indica realmente un entorno militar, ¿no? Sí. Para una fortaleza, ¿cómo eran las dependencias de estas casas? ¿Estaban realmente acondicionadas a todos estos círculos? A ver, evidentemente sí, estaban acondicionadas. Y de hecho, cuando llegan a de Austria, se explica de manera detallada cómo están decoradas cada una de las habitaciones de la reina, ¿no? Normalmente las habitaciones, además como ya llega en invierno, estaban decoradas con tapices, ¿no? Y toda la riqueza que nos podamos imaginar estaba ahí. Después, por otro lado, el problema es que no se conocen los retratos, no hay un inventario de cuadros en tiempos de Felipe II, solo se conserva ya a partir de Felipe IV. Pero vamos, evidentemente todas las paredes del Alcázar con cuadros, y además, es que claro, el problema es que el Alcázar se van a estar haciendo obras constantemente, porque incluso en el periodo que yo he trabajado, que es hasta el 1599, constantemente se está hablando de si hace falta abrir una puerta, se abre, se tiran escaleras, es decir, que era mucho más movible de lo que nos podríamos imaginar. De hecho, es muy difícil realmente hacer un plano exacto de cómo estaban las habitaciones establecidas, y después además se movían mucho. Por ejemplo, a los infantes, pues en verano les tenían en una zona, en invierno en otra, porque claro, los niños pequeños con las fiebres epidémicas y todo esto había que moverles mucho. Pero desde luego, si por fuera daba un aspecto pues poco pobretón, que después ya con Felipe III lo que se va a hacer es forrar todo el Alcázar, de tal manera que, bueno, pues como sería, digamos, tendría el aspecto de la Plaza Mayor, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de arquitectura, pero por dentro realmente era un escenario absolutamente grandioso, ¿no? Que es que los visitantes extranjeros, como decían en tiempos de Felipe IV, había más cuadros en el Alcázar que todos los que podía albergar la ciudad de París, es decir, era un sitio realmente grandioso, es decir, estaba bien acondicionado. Todas estas mujeres no eran en cierto modo constreñido, poco lúdico, casi un poquito humillante, porque era la nobleza, que la nobleza es servir copas, es servir en la cámara privada de la reina, y era sirvientes. En absoluto, para ellas es digamos, estar al lado de la fuente, digamos, de merced. Y de hecho, igual que estas damas hacían esto, el mayordomo del rey es un noble. Estos puestos realmente, a ver, cuando yo digo sirven una copa, simplemente es que le dan la copa, evidentemente, o le dan el plato. No, después, digamos, hay criados domésticos como tales, hay lavanderas, hay barrenderas, es decir, ellas no hacen un trabajo físico. De hecho, ellas se llevan una criada a palacio, es decir, cada dama tenía derecho a tener una criada en palacio. Es decir, que viven con todo el lujo imaginable. Y evidentemente, pues el servicio a la reina, es decir, poder servir a la reina una copa, significa poder hablar con la reina. Por tanto, es influencia. Es decir, para ellos es influencia. No es en absoluto humillante ni nada. Y digamos que son unos usos que la aristocracia va a adoptar, porque es una manera también de supervivencia en un mundo cambiante. Es decir, hay que pensar que venimos de la Edad Media, de una nobleza militar que tiene, en el caso de España en la Reconquista, su fuente principal de ingresos, y que ahora necesita el servicio al rey, ¿no? Y el servicio al rey puede ser el servicio en su casa, puede ser una embajada, puede ser una gobernación, puede ser muchas cosas, pero el servicio al rey es fundamental para poder sobrevivir. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, los coordinadores del curso queremos reiterar nuestro agradecimiento a la doctora García Prieto, que bueno, ha sido magnífica la conferencia, a mí desde luego me ha encantado. Yo ya le había escuchado, asistí a la lectura de su tesis doctoral y sabía que no iba a defraudar en absoluto. Han visto el rigor, la documentación de toda la conferencia, etcétera, etcétera. No tengo que decirles nada más, pero sí tengo que, por un lado, convocarles para la próxima conferencia que tenemos en este ciclo, que es el día 6 de abril. Vendrá la profesora Hernández Sandoica, que va a hacer otro tipo de ponencia absolutamente diferente, porque será una biografía.
nos vamos a ceñir a un personaje que es Rosario de Acuña, ya del mundo contemporáneo, de la España contemporánea, pero que además es escritora. Y bueno, pues nada, en plazo les recuerdo simplemente la cita del día 6 y quiero agradecerles especialmente que hayan estado hoy aquí acompañándonos, porque sabemos, nos hemos dado cuenta a posteriori que era un día difícil, que mucha gente salía de vacaciones, que todas las familias se mueven. Así que muchísimas gracias, nos hemos sentido muy acompañados y yo sobre todo me alegro por la doctora García Prieto, que merecía esta compañía. Un aplauso.